no creo que el intento de Nano y del fujimorismo de aumentar sus remuneraciones propias va a golpear mucho a los trabajadores que en su gran mayoría perciben un nano salario. Lo que pasa es que en el Perú hay privilegiados que tienen derecho. Porque son pocos los recursos que tiene un congresista para poder hacer un trabajo como Fernando quería hacerlo. 930 es un montón de dinero en el Perú. Ya quisieran muchos congresistas tener el sueldo de un ministro o de un viceministro, tener movilidad y no tener que transportarse por vía terrestre o en los horarios que se le ocurre a cualquier línea aérea. Cuando se estaba velando el cuerpo del congresista Fernando Mario Herrera Mamani de Perú Libre, el jefe de la principal bancada de oposición, Nano de Fuerza Popular, aprovechó la oportunidad para decir de que los congresistas hacen un buen trabajo y que el ingreso que tienen no les alcanza para hacer sus labores, con lo cual sugería un aumento de sus remuneraciones. Esto no ha caído muy bien en la gente que ha escuchado esto, ni en los participantes en el velorio, porque, en primer lugar, el congresista Herrera Mamani es de Perú Libre y estaba en contra del actual Congreso y sus planes de vacancia, y él no hubiese estado de acuerdo con el aumentar los sueldos de los congresistas, porque el gobierno se está reduciendo a la mitad, cada ministro, sus salarios. Pero tampoco ha caído muy bien, porque cuando el congresista ha fallecido, se aprovecha la ceremonia fúnebre para hacer propaganda de sus propios intereses particulares. El señor Nano García no le alcanza los actuales ingresos, seguramente por eso dejó de ser de izquierda y del Partido Socialista Revolucionario para entrar a Fuerza Popular, tras haber combatido tanto tiempo a Fujimori. Pero no es la oportunidad para hacer ese reclamo, que además es algo hiriente para la mayoría de los trabajadores, porque realmente quienes tienen un nano salario, o sea, un salario insignificante y microscópico, son los trabajadores peruanos. Porque imaginemos si el sueldo que tiene el congresista no le alcanza, ¿qué le va a alcanzar a los trabajadores si lo que es el sueldo de un congresista equivale a 1 año y medio o 2 años y cuarto o 2 años de la remuneración mínima vital en el Perú? Entonces, no creo que haya caído bien en la población, y más bien no me ha sorprendido que a la hora que estaban haciendo el entierro en Tacna, estaba ahí Castillo y la gente gritaba: cierran el Congreso. Porque ¿cómo puede ser popular un Congreso donde solamente 1 de cada 5 peruanos lo respalde, el resto no esté de acuerdo con él? ¿Cómo es posible que sea popular un Congreso donde todos se quieran subir sus ingresos? Quieren aprovechar la muerte de sus colegas para pedir aumento de sus remuneraciones, pero no quieren aumentar la remuneración de los más pobres, o sea, de la gran mayoría, y encima quieren aprobar una serie de leyes antilaborales que implica facilidad de despidos, que los que tienen trabajo temporal pasen de 20 a 24 horas, que se va a subir de 40 a 48 horas la semana laboral, que se puedan eliminar las gratificaciones. Entonces, lo que ha pasado es bastante serio, y no creo que el intento de Nano y del fujimorismo de aumentar sus remuneraciones propias va a golpear mucho a los trabajadores que en su gran mayoría perciben un nano salario. Pero ante los que siempre habrá el respeto, en los que siempre valoraremos la dignidad de las personas, y más aún la dignidad de aquellos que escogen una de las ramas de la filosofía, que es la política. ¿Tú vivirías con 930 al mes? 930 es un montón de dinero para mucha gente. ¿En verdad te parece mucho ganar 930 soles al mes? A mí me parece poco. No. O sea, la canasta básica de una familia, hay gente que Yo he dicho que el sueldo me parece mucho. Y a eso quiero que aclares. Claro, que la cantidad
que 900 soles es un montón de dinero, como lo es, por ejemplo, para constituir una empresa en el Perú. ¿Cuánto es el mínimo para constituir una empresa en el Perú? O sea no te baja de 1.000 soles. 1.000 soles es mucho dinero, con lo cual el Estado debería decir, oiga, ¿usted quiere constituir su empresa? El jefe de la bancada fujimorista ha dicho que el sueldo de parlamentario no le alcanza. Bueno, ellos ganan, si no me equivoco, 15.600 soles mensuales. Como no le alcanza, él ha cobrado más de 16.000 soles por gasto de instalación, que es para gente que viene de provincia y que tiene que venirse a vivir a Lima. Pero él ha cobrado. Ahora, 15.600 para él no es poco. Aunque los congresistas hay que recordar que tienen una serie de prebendas, ganan 7.600 en ciertas funciones congresales, tienen pasajes al interior con viáticos incluidos, ida y vuelta, pueden viajar al exterior y tienen una serie más de prebendas, además de que pueden contratar varios empleados o asistentes. Ahora, si al señor Guerra no le alcanza 15.600 soles, imagínese qué le va a alcanzar a un pensionista con 500 soles o a un trabajador con la remuneración mínima vital de 930 soles al mes. Acabo de ver los precios de Wong, que es la cadena de Willax, y un pollo a la brasa cuesta alrededor de 25 soles con su papita y su gaseosa. O sea, el sueldo de un jubilado alcanza para 20 pollos a la brasa, ni siquiera un pollo a la brasa por día. Y para una familia, para 40 pollos a la brasa. Y generalmente una familia se come 2 pollos al día. Y además que tiene que consumir agua, luz, pagar alquiler, transporte, ropa, gas. Y tiene que llevar a los chicos al colegio, que como la educación en el Perú no es buena, hay que pagar colegio privado. Y también la salud estatal no es buena, hay que pagar salud privada. ¿Y qué pasa cuando alguien le da COVID? Tiene que comprar o alquilar un balón de oxígeno que cuesta pues el salario de un mes en un par de días. Efectivamente, el señor García tiene toda la razón, no alcanza, pero a quien no alcanza es a la gente normal. Imagínense si a él no le alcanza 15.600 soles mensuales, ¿qué le va a alcanzar a una persona normal? Un congresista gana el equivalente de 27 personas con la remuneración mínima vital, es decir, todo un pequeño taller, una mediana empresa, una mediana fábrica. Ellos ganan más que más o menos 50 pensionistas y no le alcanza. ¿Cómo será lo demás? Ahora, en el Reino Unido, donde yo estoy, el salario de un parlamentario equivale a entre 4 y 5 veces el salario mínimo. Pero en el caso peruano es de 27 veces más. Y ojo, que generalmente la gente que está con un salario mínimo no tiene, solo recibe un salario por mes, porque además el Congreso quiere eliminar las gratificaciones. En cambio, la gente que está en buena planilla recibe 14 sueldos, vacaciones, y encima los congresistas tienen seguro médico. Entonces, yo le digo a la gente, si los congresistas están preocupados, están en su sueldo, preocúpese más por el sueldo de la gente normal, los ha elegido de sus 1.600. Es poco, bueno, pues, entonces que cada peruano gane por lo menos entre 3 y 4.000 soles mensuales, o sea, 3 a 4 veces más que la remuneración mínima vital. Se supone que la remuneración mínima vital es la remuneración mínima para vivir. Pero ¿quién puede vivir con 930 soles? Mire, una persona que vive en un barrio popular, Zárate, Rímac, La Victoria, ¿cuánto cuesta el alquiler de un departamento de 2 o 3 cuartos? Más el agua, la luz, los arbitrios, el gas, más, todo eso sale más de 930 soles. Entonces, para que toda esa gente, para que una persona pueda vivir, tiene que vivir con 2 o 3 personas más. O sea, hacer un departamento para una sola persona, hacerlo que vengan muchos, y encima trabajar 2 o 3, en 2 o 3 trabajos al mismo tiempo. Y además se enferma, porque tiene tanta recarga laboral que se enferma, no puede hacer vacaciones porque tiene que trabajar. Ahora, fijémonos lo siguiente,
somos el país quizás número 1 en muertos por habitante del COVID. Tenemos más de 200.000 muertos por COVID. Hemos tenido 18 millones de votantes en abril y en junio. Es decir, más del 1% de los que debió haber ido a votar murió de COVID. ¿Y por qué el COVID ha hecho su agosto en el Perú? Por las condiciones de bajos salarios, pésima salud y pésima educación. Porque la gente tiene que pagar privado para la educación, privado para la salud. Y el que se enferma con COVID no tiene dinero para pagar para los balones de oxígeno. Y si lo paga, se queda endeudado de por vida. Entonces, en esas condiciones, lo que los congresistas deben buscar es, sí, aumento de salario, sí, pero sobre todo, no para los elegidos, sino para los que eligen, para el pueblo. Y a mí me llama mucho la atención que hasta ahora ninguno de los 130 congresistas, o tal vez estaré equivocado, pero no veo no he visto ningún proyecto de ley de ninguno de los congresistas pidiendo el aumento de salarios. No he visto tampoco de parte del profesor Castillo el planteo de aumento de salario. Y cuando dio su discurso inaugural el 28 de julio, ni siquiera mencionó a los trabajadores o a los obreros. Si él dice que hay que acabar con la pobreza, dejar de ser un país rico con tanto pobre, lo primero que hay que hacer es subir los sueldos y salarios. Porque además, esta es una regla que ayuda al capitalismo, no es una regla anticapitalista, es una regla capitalista. Porque si los trabajadores están bien remunerados, entonces no tienen tanta predisposición a enfermarse por el COVID y a dejar de trabajar o a robar, porque los economistas dicen, tenemos que ganar bien para no robar. ¿Y qué cosa creen? ¿Que un trabajador que gana poco no va a quererse robarse pieza de la empresa? Entonces, si queremos desarrollar el mercado, necesitamos una fuerza laboral bien alimentada y además ayuda a luchar contra el COVID, porque los gastos enormes que ha generado el COVID en la paralización de fábricas, de empresas, la saturación de los servicios médicos, en parte se debe a bajos salarios y a las bajas condiciones de alimentación de la población. Y además, por una regla capitalista, conviene mejorar los salarios. Porque, ¿qué pasa? Si los trabajadores ganan más dinero, tienen más poder adquisitivo, entonces pueden comprar ropa de gamarra, papa de los campesinos, pueden viajar más al interior, hacer turismo interno, pueden comprar más artefactos. Pero si no hay dinero, no se puede producir la industria nacional, no hay mercado. Entonces el modelo que hay en el Perú es exportar hambre. O sea, ser un país que se dedica a exportar espárragos, minerales, metales, a cambio de que la mano de obra esté mal pagada y en malas condiciones y sin sindicatos. Claro, ese es un modelo que solamente sirve para exportar, pero que no ayuda a desarrollar el mercado interno, ni a la tecnificación, ni tampoco ayuda a desarrollar la capacidad intelectual de los peruanos, porque el Perú necesita desarrollar su capacidad intelectual. Las grandes potencias son las que han desarrollado a su gente con educación. Mire, en unos días empieza la cumbre ecológica en Glasgow, en Escocia. Miren, es la cumbre más importante de esta década, el COP26. Van a venir 25.000 personas, 120 mandatarios de todo el mundo, la tercera parte de los gobernantes del planeta. Y en Escocia se está discutiendo la semana laboral de 4 días a la semana. Y los que viven en Escocia tienen todos los gastos médicos y educativos pagados por el Estado, inclusive la universidad es libre. Las personas que tienen receta médica, el Estado les paga la receta médica. Hasta las mujeres cuando tienen su periodo, les pagan su periodo. ¿Por qué? Porque el gobierno se da cuenta que si tiene una mano de obra bien alimentada, con buena salud y buena educación, la economía se dispara y se levanta porque es más competitiva a nivel internacional. Si el Perú quiere reactivar su economía y quiere ser competitivo a escala internacional, necesita tener una mano de obra mejor alimentada, con mayor salud y mayor educación. Y eso implica inmediatamente aumentar el salario. No es posible que a 3 meses de que se supone que este es el primer gobierno de la izquierda en el Perú, los salarios estén congelados a lo que estaban hace más de 40 meses atrás. Y ojo, en términos de dólares se ha bajado, porque 930 soles ahora son alrededor de, el dólar está alrededor de 4 soles por dólar, pero antes estaba alrededor de 3.50 o 3.60 cuando empezó esto. O sea que los salarios en verdad han bajado un 20-25% en términos de dólares y en términos de poder adquisitivo aún más. Entonces, mi conclusión final es lo siguiente:
está muy bien que se plantee el aumento de salarios, pero no tanto a los congresistas, no tanto a los elegidos, sino a los electores. Y debe haber una regla, que así como en el Reino Unido, un parlamentario gana 4 o 5 veces más que una persona que tiene un salario mínimo, lo mismo debería ser en el Perú. Es decir, que el congresista debe ganar solamente el equivalente de 4 o 5 electores, y no más. Y eso debe significar subir inmediatamente los sueldos y salarios. Y eso no es espantar a la inversión extranjera, eso es más bien ayudar a que se desarrolle el mercado interno. Por lo tanto, mi conclusión es, bravo, que suban los salarios, pero de los salarios de los que eligen, no tanto de los que son elegidos. A la prensa, a las redes sociales, les encanta desprestigiar a quienes han sido electos.